Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. Y bueno, pues yo vengo muy feliz a compartirles una idea muy sencilla pero bastante vistosa de una linda idea para este otoño que ya estamos empezando desde el 21 de septiembre. Y pues deseo compartirlo con ustedes porque a lo mejor les agrada la idea para guardar sus memorias de esta temporada en esta ocasión. Así que si ustedes quieren ver cómo realicé esta bonita idea, quédense y vamos a comenzar. Y bueno, chicas, pues aquí tenemos nuestras tres piezas iniciales. Son para portada, contraportada y lomo. Estas nos van a medir 16 centímetros de ancho por 20.5 de alto. Y lo que viene siendo el lomo nos va a medir 4 centímetros y medio, igual por 20.5 de alto. Entonces, lo que voy a realizar es que cada una de estas piezas las voy a forrar de manera individual. Mi portada y contraportada la voy a estar forrando con este papel que vemos aquí de hojitas naranja. Es lo que me van a ver hacer con portada y contraportada. Y bueno, chicas, pues ahora sí ya está forrada lo que es portada y contraportada, que quedaron muy bonitas con este papel. Y ahora nos vamos a forrar el lomo con este otro papel, como lo van a ver en el procedimiento. Y ahora sí nos quedó listo nuestro lomo para poder unirlo a lo que ya tenemos listo, que es nuestra portada y nuestra contraportada. Entonces lo vamos a estar pegando de esta manera, lo vamos a unir así lo que es nuestra portada y contraportada. Y aquí ya nos quedó la estructura de nuestro álbum con su lomo y portada y contraportada. Se ve muy bonito. Y nos vamos a ir con la parte interna. Y bueno, chicas, pues aquí yo voy a estar colocando este papel para forrarlo de este lado. Y del lado derecho lo que voy a hacer es que con el mismo papel que puse portada y contraportada voy a hacer un bolsillo que va a ir aquí de este lado, y con el resto de ese papel, porque yo imprimo a tamaño carta que me sobró este cachito, voy a hacer dos bolsillos pequeñitos. No les paso las medidas porque eso va a depender a gusto de cada quien, pero miren, yo hice estos dos bolsillos pequeñitos y de este lado me va a quedar este bolsillo acá. La medida del naranja, del papel naranja, es el tamaño carta, o sea, es la medida completa. Si acaso nada más le quité como medio centímetro, pero para la cuestión del sobre sí le corté, se puede decir que un pedacito más porque no quería que me quedara tan ancho, pero pues eso igual es a gusto de cada quien. Aquí incluso ya le marqué el doblez. Ya saben que yo para marcar lo que son los sobres les dejo 1 centímetro tanto de arriba,
de abajo y de este lado para que podamos hacer ese bolsillo. Ya nada más del lado interno le pongo el medio círculo, aquí la perforación, para que pueda meter yo y sacar lo que yo introduzca de esa forma. Y pues para los sobres pequeños pues tampoco les dejo una medida exacta porque esos van a ser totalmente a gusto de cada quien. Ya saben que yo dejo una medida de media pulgada o 1 centímetro para poder formar lo que son los bolsillos. Y bueno, chicas, ya aquí fuera de cámara, lo único que hice fue hacer la perforación que ustedes ven aquí y en la parte de atrás a la misma distancia. Yo lo hice con esta que se llama Crop Adile y que trae medida grande y pequeña para hacer los hoyitos. Lo hice con la grande y ustedes lo pueden hacer con la perforadora esa que es de 1. Y ustedes lo dejarían, quizás si no tienen esta Crop Adile, únicamente así. Y lo que harían sería meter lo que es su cordón o su listón, lo que ustedes vayan a utilizar por aquí y sacarlo por el otro lado de esta forma para cerrarlo de esta manera y anudarlo así, ¿ok? En mi caso yo no lo voy a hacer de esa manera. Yo lo que voy a hacer, como si tengo la Crop Adile, lo que quiero hacer es lo siguiente. Voy a meter por aquí mi listón y además de meterlo, lo que yo quiero poner aquí es un eyelet. Estos los pueden encontrar en distintos colores, de distintas formas, incluso algunos. Yo no tengo ninguno de formitas, la verdad no he comprado, no he tenido la suerte de conseguir ningunos de formas. Y lo voy a meter aquí para que me sujete lo que es el listón, que es como un listón como de mecate. Está muy bonito este listón que tengo. Y lo voy a sujetar entonces con mi Crop Adile, porque de este lado nos queda de esta manera. Vean, aquí sale lo que es el eyelet y obviamente pues no lo podemos dejar así únicamente. Lo que hace la máquina es que lo sella, por así decirlo. Ya nos quedó el listón de esta manera. Ahora, aquí yo cometí un error y se los comento para que a ustedes no les vaya a pasar si es que ustedes sí tienen la Crop Adile. Yo esto lo tenía que haber hecho antes de pegar lo que era el papel interno para que esta parte de aquí me la cubriera mi papel. No lo hice de esa forma y ahora ya lo único que me resta es cortar este restante. Y si podemos ver, pues aquí nos va a quedar este eyelet en esta parte de aquí. Ya veré yo si le voy a poner aquí un adornito o algo para que no se vea, no se ve mal, y aparte la temática pues se va a prestar porque es como muy otoñal. Incluso yo creo que le voy a poner aquí unas hojitas. Y en la parte de acá no pasa nada porque de hecho aquí sí me di cuenta yo y ya no la seguí regando, por decirlo de alguna forma, porque en la parte de acá es donde va el bolsillo que yo les comenté. Entonces yo aquí no he pegado el bolsillo y ahorita que lo voy a pegar pues ya no se va a ver el eyelet por ahí. Ok, vamos a pegar esto. Ahora aquí voy a hacer una perforación con mi Crop Adile porque únicamente necesito hacer una perforación y voy a medirla al centro
porque esta perforación me va a servir para meter una anilla. Esta anilla que es la que me va a sujetar todo mi contenido, como lo van a ver cuando ya les muestre el resultado, pero así me va a quedar. Esta anilla pues va a ser dependiendo del tamaño que ustedes deseen colocarla. Y bueno, chicas, miren, aquí para la portada lo que voy a hacer, yo pude haberlo dejado así, creo que se ve muy bonito, pero quiero aprovechar este marco que yo había comprado en Prichos, precisamente ya hace, no sé, ya tiene tiempo, pero este tipo de marcos Prichos los saca regularmente en distintos tamaños y distintas presentaciones. Me gustó este para este álbum porque es en un tono verde, en café y dorado. Trae tonalidades así en el marco. Entonces lo que voy a utilizar son las figuras de gel y lo voy a poner yo aquí para hacer una shaker. Voy a utilizar la calabaza. Ya el año pasado justamente yo les mostré cómo es que yo utilizo estas figuritas, porque estas sueltan una grasita. Incluso se los mostré. Por aquí arriba igual y les va a aparecer la sugerencia para que vayan a ver ese video, porque yo lo que hice fue que toda la parte del contorno le puse talco. En aquella ocasión le puse talco a la orilla. Y ahora lo que me van a ver que yo le pongo es este polvo translúcido, que yo lo conseguí en una tienda donde venden cosméticos para maquillaje y todo eso para las estéticas y los salones de belleza. Entonces este polvito es el que yo voy a utilizar para sellar, por decirlo así, la figura. Aún así, creo que se alcanza a ver que la figurita está montada en el acetato y le corté el contorno para que me quede de todas formas esa placa. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque yo aquí atrás voy a ponerle adhesivo para poderlo pegar a lo que es en la portada del álbum y dejarlo de esta manera. Pero de todas formas sí quiero sellar lo que es el contorno de la figura para que no me vaya a soltar esa grasa que les digo. Y la voy a pegar aquí, le voy a estar poniendo lo que son estas hojitas otoñales, que incluso el año pasado también se las mostré, que yo estas las hago con una perforadora, que es esta perforadora de la marca Barrilito. Con esta troqueladora perforadora pues yo troquelo estas hojitas y las troquelé en color naranja y en café. Ajá. Las iba a troquelar en verde, pero sentí que iba a saltar mucho. Entonces voy a poner estas hojitas y también voy a estarle metiendo a lo que es la shaker estas estrellitas doradas que siento que se van a ver súper bonitas ahí. Entonces, además de poner esto, ya que yo coloque lo que es el marco, que lo pegue, en la parte de aquí arriba voy a poner y ahí arriba voy a pegar el letrero que nos dice feliz otoño, y que también voy a hacer lo mismo, voy a sellar la orilla y aún así también trae lo que es el acetato, si nos damos cuenta está en el contorno, y lo voy a pegar aquí. Aquí al contorno le voy a poner unas hojitas, unas ramitas para que se vea bonito, y así nos va a ir quedando nuestra portada. Entonces se los quise comentar para que ustedes se den la idea y vayan viendo lo que yo voy haciendo y no me detenga a darles ya tanta explicación en el proceso, sino que ustedes lo vayan viendo. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Ahora en la parte de aquí van a ver un poco cómo es la decoración de portada y es para brindarles un poquito una idea, pero obviamente esto pues va a ser a gusto de cada quien. Y bueno, pues ahora sí que ya vieron más o menos de forma muy general cómo fue que yo estructuré lo que es este álbum. Como pueden ver es una idea súper sencilla
Para quienes están aquí por primera vez, los invito a que si no están suscritos al canal y a ustedes les gusta este tipo de contenido, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones, porque pues YouTube les avisa ahí de repente cuando subo un nuevo video, pero dense una vuelta de vez en cuando para ver qué novedades hay por acá. Y también los invito a que me dejen sus comentarios y a que me regalen su manita arriba si es que este tipo de contenido les agrada. Y bueno, quienes son mis seguidoras de hace tiempo ya saben que yo suelo comprar artículos en una tienda que se llama Prichos, que está ubicada en la cadena comercial Walmart. Pero para quienes no lo sepan, ahí está esa tienda que vende productos con un costo de 20 pesos. Entonces, para lo que es otoño, yo compré unas figuras de gel que mostré en algunas compras y en este álbum utilicé 2 de ellas, que es la calabaza y que es este letrerito que está por acá. Aquí incluso metí lo que es una calabacita, pero esta la compré en Walmart junto con otras que me vieron en el otro adorno otoñal que realicé. Y también incluí lo que es este marco de Prichos. Este era un marco de fotografía. Todo el tiempo Prichos a lo largo del año está sacando este tipo de marcos. Pude haberlo dejado por completo, pero pues a mí se me ocurrió ponerle esta plaquilla aquí arriba con esta cartulina tipo espejo en dorado. Incluso ahí en la miniatura no tenía esta hojita otoñal, pero a mí se me ocurrió ponerla y sin duda creo que le da también un toque de color en la parte de ahí y se ve muy bonita. Y aquí en lo que es el lomo pueden ver estos distintos listones que yo le puse aquí, este que es como de yute pero con un tono verde, que ahí pareciera que es azul porque en cámara observo que se ve creo que azul y no es azul, es verde. Este en café con puntos y este naranja a cuadros, que la verdad se ven muy bonitos los tres. Y con esta rodaja de madera con lo que es la calabacita, y estas calabacitas venían en el paquete con las calabazas que compré en Walmart. La verdad que me encantó. Aquí tiene esta cadenita para los llaveros y aquí pues tenemos lo que es el marco con la shaker, con estas hojitas otoñales que yo perforé. Entinté el papel, lo perforé y el otro con papel craft y demás. Estuve troquelando y también le metí algunas estrellitas en dorado. Quería que esto quedara muy sutil, no tan saturado, por eso ven ahí muy poquitas cosas, pero yo quise que quedaran de esa manera. Y pues aquí únicamente la plaquita que yo troquelé en esa cartulina tipo espejo, igual con lo que es el gel, el letrero aquí que nos dice feliz otoño. Y le puse aquí unas ramitas. Este tipo de adornitos, chicas, yo los quito de flores o de ramitos que compro en Prichos, en Parisina, incluso de los ramitos de Navidad. Yo este tipo de hojitas las tenía porque mi mamá me las regaló. Incluso vean, ya están como avejentaditas y ya de unas partes ya no está lo que era el glitter o diamantina, pero hasta eso le da un toque pues muy otoñal, como viejito, como gastado. Entonces así decidí dejarlo. La portada con este shaker que realicé con ese marco, que les digo que este tipo de marcos en Prichos los consiguen. Yo de hecho tengo varios también en color como natural, por así decirlo, pero ahorita decidí ocupar este verde porque creo que va muy acorde con esta temporada de otoño. Por la parte del lomo ocupé ese papel que no es ni de una colección ni nada, simplemente yo al buscar este tipo de papeles y de imágenes para hacer lo que es este álbum, creo que hizo muy bonita combinación este con este de acá, y en la parte de atrás está también ese mismo papel. Ahí como vieron pues le puse lo que son los eyelets y vamos a abrirlo. Por la parte de arriba se ve así. Esto es súper básico porque solamente tenemos que colocar una anilla y si se dan cuenta yo ni siquiera le puse eyelet ni nada, así lo dejé. Esta es una anilla y visto de arriba se ve de esta manera. Lo abrimos y tenemos esta hermosura. A mí me encantó cómo se ve, cómo quedó por el momento, porque una vez que esto ya esté utilizado, se puede decir, pues va a tener una pinta distinta. Ahorita lo que tenemos de este lado son los dos bolsillos que les comenté que yo iba a utilizar o a poner. Y en la parte de arriba tengo varios recortitos para decorar, entre ellos estos bonitos zorros
que también se los compré a la hermosa de Claudia pensando en que iba a utilizarlos para una bonita idea de otoño, y pues van a estar decorando la parte de acá que ahorita les voy a mostrar. Aquí incluso le puse 2 clips, uno con un corazón en amarillo y este que dice Love en negro, y en negro porque quise que resaltara de tanto naranja, amarillo y demás, entonces por eso decidí colocarlo aquí, incluso con estas figuritas que también pretendo utilizarlas para decorar varias cosas que vienen adentro. Entonces, los bolsillos básicamente es para colocar el contenido que cada quien desee, y de este lado lo que tenemos básicamente es todos estos tarjetones completamente desestructurados porque no llevan todos una medida, ni un orden, ni nada. Lo que pretendo hacer yo con esto es sí colocar y almacenar fotografías, pero también las tarjetas que están aquí decoradas es para escribir cosas, como si fuera una especie de diario otoñal. Puedo incluirle fotografías, puedo incluirle tickets o alguna cosa. La ventaja es que esta es una anilla, entonces con la misma perforadora que yo hice esto, puedo hacerlo con la fotografía, o las fotografías las puedo pegar y ponerles crónica en la tarjeta que esté aquí, tanto por el frente si es que yo lo deseo de esa manera, o bien por atrás, porque es a una cara, todas las impresiones es a una cara, y son diseños súper otoñales y muy bonitos. A mí en lo personal me encantaron, me encanta el otoño, se me hacen muy muy bonitos, y las imágenes que pude encontrar pues me encantaron. Entonces yo aquí incluí un montón de tarjetones, incluso de este tipo de imágenes. Si se dan cuenta, yo lo que hice fue recortarlo por el contorno, porque la idea es que esto yo únicamente le escriba una crónica por la parte de atrás. Incluso algunas imágenes, al imprimirlas, como yo las saqué en grande, las partí por la mitad, como esta por ejemplo. Incluso aquí se ve lo que es el sol, se ve la mitad del sol, y acá tenemos la otra parte. Aquí tenemos una tarjeta más pequeña, vean esta de esta casita, qué hermoso tarjetón, pero la idea es que yo aquí atrás voy a poner mi crónica, y ya decidiré si a lo mejor aquí le engrapo una fotografía o un ticket de algún lado que yo vaya y que sea importante y significativo para mí. Todo este tipo de imágenes y esta estructura totalmente desorganizada, a fin de cuentas me va a llevar a un orden de esta temporada, porque van a estar almacenadas mis memorias. Esto lo voy a utilizar para meter a lo mejor alguna cosa muy linda que yo quiera conservar de esta temporada y que no la quiera perforar ni la quiera pegar, pero que yo la voy a poder guardar y almacenar aquí. Por eso fue que decidí hacer este bolsillo en la parte de acá. Y pues todos estos tarjetones, que ya saben que las imágenes se las voy a estar compartiendo, todas estas, todo lo que yo utilicé en Encantito Comunidad en Facebook, ahí las van a poder encontrar. Y pues de este lado básicamente tengo esto que es para decorar pues la parte de acá. Aquí no le metí ahorita mucho contenido, y en su momento esto se va a ver diferente, pero ahorita de forma inicial me encantó cómo quedó. Lo que quise fue mostrarles la idea, porque se me hace una idea muy muy sencilla, y que incluso por la forma en la que yo decoré lo que es la portada, en algún momento este tipo de álbum me puede servir hasta de adorno para esta temporada en años posteriores, porque el contenido yo lo puedo sacar de aquí, lo puedo almacenar así en anilla, en una cajita muy bonita que yo realice, y puedo darle uso de un álbum perpetuo, por así decirlo, porque lo puedo estar reutilizando en años que vienen para poderlo seguir adornando. Se me hizo una idea muy bonita, muy práctica y muy sencilla, a pesar de que se ve como muy complejo, pero no, ustedes ya lo vieron, es muy sencillo de hacer, y quise compartírselos por si ustedes quieren realizar algo más o menos parecido para esta temporada de otoño. Espero que les haya gustado esta idea. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo enorme, y como siempre, lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.